proteínas van a tener un nivel estructural, que significa que es la disposición característica en la cual se van a organizar una proteína para adquirir ciertas condiciones determinadas. Y entre ellas vamos a tener diferentes niveles, que van a ser el nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Estudiando principalmente lo que sería la estructura de nivel primaria, vamos a tener que esta equivale a la secuencia de los aminoácidos presentes en la cadena, considerando el número de aminoácidos y el orden en el cual se unen en la cadena polipeptídica a través del enlace peptídico. Como ustedes logran observar en la imagen, vamos a ver que es una cadena totalmente lineal y podemos observar lo que sería el grupo N-terminal y el grupo C-terminal. Significa que ellas van de una manera ordenadas una detrás de la otra. ¿Y qué características me van a dar ellas? Que ellas van a representar la identidad de la proteína. Significa que ellas me van a decir qué proteína yo voy a estar utilizando y van a contener la información para la estructura tridimensional. Además de eso, me van a determinar las propiedades biológicas de esta proteína, cuál es la función que van a tener, y vamos a ver que ellas se pierden por hidrólisis de las mismas. Recuerde que para la formación de estos elementos, nosotros tuvimos que haber hecho una interacción entre el grupo amino y el grupo carboxilo de estos aminoácidos para formar el enlace peptídico como tal. Continuando con la estructura secundaria, vamos a ver que ellas se refieren a la conformación del esqueleto polipeptídico como resultado del plegamiento regular local entre los residuos de aminoácidos. Y una de las características importantes que vamos a tener aquí es la presencia de los puentes de hidrógenos, y que vamos a ver que se presenta en dos tipos. Normalmente vamos a tener las de hélice alfa y las de láminas beta. Como pueden observar en la imagen, vamos a tener las diferentes estructuras. Vamos a tener la estructura primaria, que nosotros podemos ver cómo van de una manera lineal uno detrás de otro la cadena de aminoácidos, y cuando yo veo esas estructuras que veo mi N-terminal y mi grupo C-terminal y todos van uno detrás del otro, yo puedo decir que esa es una estructura primaria. Pero cuando yo veo esa estructura, voy a ver que puedo observar hélices y láminas, pero la característica fundamental que yo voy a observar son los puentes de hidrógeno que voy a tener. Significa que vamos a tener entre la unión de uno y otro, vamos a tener enlaces de hidrógeno que me le van a dar una característica especial que me van a permitir en una ocasión convertirse en hélices, y en otra posición vamos a tener las betaláminas. Que como yo diferencio estas estructuras, cuando yo veo puentes hidrógeno, o sea, los puentes de hidrógeno, vamos a ver que esto es una estructura secundaria. Cuando yo no veo los puentes de hidrógeno, yo sencillamente digo que es una estructura primaria. Entre los siguientes niveles de estructura vamos a tener la estructura en el nivel terciario. Aquí vamos a ver que ya resulta del superplegamiento en los espacios de las estructuras secundarias, generando que una forma compacta, esférica o globular que vamos a tener en 3 dimensiones. Por eso es que les decía que la estructura primaria contenía la información tridimensional de la proteína. Aquí vamos a ver que empezamos a observar puentes de azufre y azufre. Es una de las características. En las primarias no vemos esos puentes como tal, son solamente enlaces peptídicos. En las secundarias vemos puentes de hidrógenos, y en las terciarias vemos puentes de azufre con azufre. ¿Y cómo se van a estructurar ellos? Sencillamente los aminoácidos polares se van a ir hacia el exterior y los aminoácidos no polares se van a ir hacia el interior. ¿Por qué los polares se van hacia el exterior? Porque los polares son los que son solventes en agua y son hidrofílicos. Significa que eso es lo que va a permitir que esta molécula se pueda mover de un punto al otro. Y los aminoácidos no polares se van al interior porque son los más lipofílicos. Y son sencillamente el factor determinante de la función que me va a tener la proteína en el organismo como tal. Y para culminar en lo que serían los niveles estructurales de las proteínas, vamos a tener la estructura cuaternaria, que sencillamente ya va a resultar de la disposición espacial de varias cadenas
polipeptídicas que unidas originalmente una proteína oligomérica. ¿Y qué quiere decir esto? Que aquí vamos a ver que es estabilizada principalmente ¿por quién? Por puentes hidrógeno-hidrógeno e interacciones hidrofílicas, puentes salinos y puentes de azufre-azufre. ¿Qué significa aquí? Que yo voy a tener todas mis estructuras que iba a tener en las secundarias y en las terciarias, que vamos a tener nosotros aquí, que determinan las propiedades reguladoras de la proteína y principalmente en esos sistemas alostéricos, sencillamente que son receptores o zonas diferentes a el objeto diana que puede interactuar con la membrana o con la célula como tal. Y en la imagen que nosotros podemos ver a continuación, vamos a ver que tenemos sencillamente las estructuras completas, yendo de nuestra estructura primaria. Recuerden siempre mi extremo N terminal y mi extremo C terminal, y vemos cómo están ordenadas unas detrás de la otra. Esa es mi estructura primaria. En la estructura secundaria y vamos a ver los puentes de hidrógeno, que vamos a ver hidrogeniones. Entonces vamos a tener lo que sería los hélices y vamos a tener las betaláminas, que eran las dos formas que podían tomar cuando se unen esos puentes de hidrógeno como tal. Y como la tercera es el superplegamiento en forma 3D, y vamos a ver que al ella superplegarse, y vamos a ver en lo que podemos denotar, podemos ver las dos estructuras, tanto las estructuras en hélice como las estructuras beta, y la unión de todas estas estructuras nos va a llevar a una estructura cuaternaria que sencillamente es la que nos va a dar aquellas propiedades como tal de la proteína. Entonces los niveles estructurales de esas proteínas tenemos el nivel primario, que son enlaces peptídicos, el nivel secundario, que vamos a tener betaláminas y hélices que están constituidas por puentes de hidrógeno, en el nivel terciario, que vamos a tener puentes azufre y azufre, y vamos a tener que en el terciario las características eran que los polares se iban hacia el exterior y los no polares se iban al interior para poder hacer la molécula móvil, y la estructura cuaternaria, y vamos a ver todos estos tipos de enlaces porque es la estructura final de lo que sería la proteína.